Esta es la historia de una doctora algo peculiar. Ella es capaz de usar su habilidad e ingenio más allá de la medicina, pues así como es buena con sus pacientes, es capaz de destapar los misterios que abundan por su ciudad. En un día lluvioso, vemos a una pequeña chica haciendo una investigación sobre un análisis mental médico mientras escucha un poco de música clásica. Nos trasladamos a un hospital. En la sala de urgencias, dos médicos tratan de ayudar a una mujer con su hijo, el cual ha presentado síntomas algo graves desde que llegó. El médico, Yu Takanashi, comenta que el niño ha tenido mareos, náuseas, dolor de cabeza, entre otros síntomas los cuales no puede encontrar el por qué los tiene. Maiko Noike, una médica asistente, cree que esto puede deberse a que el niño tiene lupus, una enfermedad del colágeno. Si bien esta es una buena teoría, Yu cree que otras clínicas pudieron haber llegado a la misma conclusión, por lo que deciden descartarla. Yu trata de buscar otras posibles enfermedades que tengan relación con estos síntomas. Luego de hacer un análisis a profundidad, ellos no creen que el niño tenga dolores musculares. No logran ver nada destacable. Por ende, lo único que tenían es que él se quejaba por el dolor generalizado, aunque justo ahora tenían otro problema, el cual deben resolver también con mucha urgencia. Se trataba de un hombre el cual tenía un gran dolor en el abdomen. Mai le pregunta a este señor si comió algo extraño estos días. El hombre responde que no. Esto mientras se sigue quejando del dolor a la vista de los médicos, que harán todo lo posible por investigar más a fondo su caso. Luego de estar un rato sentada, la pequeña chica que estaba haciendo un análisis se levanta, revelando un uniforme médico mientras se dirige hacia un lugar. Por otro lado, Mai y Yu siguen con el caso del hombre con dolor de abdomen, investigando sobre esto mientras vemos que el joven médico se preocupa de la hora, pues por alguna razón temía de que ella se enojara si llegaba tarde. En eso, Mai le pregunta a Yu si era del departamento de patología general. Él responde que sí, pero la chica se pregunta por qué estaba trabajando en urgencias. Yu responde que justo ahora estaba como ayudante, comentando que necesitaban más gente por estos lares, además de que su jefa les prometió a los encargados ayuda sin consultárselo antes. Mai pregunta si él hablaba de esa pequeña médica que era parecida a una estudiante. Yu se altera ante esto, mencionando que no debería decir eso enfrente de ella ya que podría enojarse. En ese instante, la pequeña médica de la que hablaba Mai se hace presente enfrente de ellos, dirigiéndose a Yu como Kotori. Esta joven resulta ser nada más y nada menos que la doctora Takao Ameku, la cual había venido a buscar al joven médico viendo que su turno estaba por acabar. Mai se presenta hacia su superior, mencionando que era un honor trabajar para la doctora Ameku, nuestra pequeña prota. Le dice a la chica que no era necesario las formalidades, diciendo que podía llamarla por su nombre. Al fin y al cabo, este era el hospital de su abuelo y ya habían muchos Amekus. En eso, Mai le pregunta a Takao por qué llamaba a Yu Kotori. Ella revela que esto era por un juego de palabras en sus nombres, ya que mientras Takanashi significaba los pajarillos juegan, su nombre significaba halcón. Así que mientras ella estuviera cerca, él no sería nada más que un pajarillo o Kotori. Mai cree que esto es muy gracioso, así que decide preguntarle a Yu si ella podía llamarlo por su apodo, aunque este descarta esta opción con rapidez. Tras decir eso, Takao intenta apresurar a Yu para que la acompañe. Sin embargo, el joven médico afirma tener mucho que hacer. Takao pregunta si acaso el turno de noche de urgencias no podía encargarse, pero Yu descarta esto, comentando que había dos pacientes sin diagnóstico. Además, el joven médico estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de los pacientes que aceptó con anterioridad. Sin más opciones, Takao decide ayudar a sus dos colegas, decidiendo diagnosticar a ambos por cuenta propia, al mismo tiempo que lo haría cierto doctor egocéntrico y sarcástico. Takao va hacia ambos pacientes para darles una revisión. Al ver al primer paciente, el hijo de la señora, Takao concluye que este tenía hipervitaminosis A, tomando en cuenta los síntomas anteriormente vistos, además de notar que el niño tenía papiledema. Esto se debía al excesivo consumo de vitamina A, agregando esto que la falta de visión que tenía era otra de las razones por las que acabó así. Al ver que le recomendaron a la madre suplementos de vitamina A, Takao nota que esta mujer también le daba a su hijo caramelos de arándanos. Si bien se decía que estos mejoraban la visión, el hecho era que de igual forma contenían vitamina A, por lo que al ignorar la dosis recomendada, provocó un daño en el niño. Takao menciona que una vez deje de tomar estas vitaminas, él se recuperará, aunque ella seguía sin creer que su madre haya ignorado totalmente la dosis que se le dio. En el caso del otro hombre, al revisarlo con más cautela, Takao descubre que este sujeto es un pescador, además de confirmar sus sospechas mencionando que él tenía anisakis en su estómago, una especie de parásitos que le entraron por haber comido una sardina cruda, y que solo podrían eliminar
ayudarlos con una endoscopía. Mai le pregunta a la pequeña prota cómo pudo saber eso. Takao comenta que esto fue gracias a sus síntomas y la observación. Viendo la apariencia del hombre, el hecho de tener una afición que requiera quedarse sentado al tener que usar bastón, pero la principal de ellas es que todo llevó a que le entrara hambre y decidiera comer el pescado crudo. El anisakis comenzó a morder su pared gástrica y le provocó un fuerte dolor de estómago. Luego de haber solucionado los problemas de sus pacientes, Takao cree que ya es hora de iniciar la sesión de estudio que acordó tener con Yu. Teniendo curiosidad, Mai pregunta si también podría unirse a ellos, a lo cual Takao acepta, pero ahora surgía una duda. ¿Qué estudiarían exactamente ellos? La pequeña prota revela que iban a estudiar nada más y nada menos que la película de Jurassic Park. Esto al principio confunde a su colega, pero Takao explica que Yu nunca había visto esta película, lo cual para un médico que se apreciaba era algo indispensable de hacer, mostrando así la admiración que ella tenía por estas criaturas. Aunque antes de que Takao continuara, Yu recibe de forma repentina una llamada de emergencia para aceptar un paciente que requería atención inmediata. Resulta que este hombre había sido encontrado con una pierna mutilada en unas obras. Tras recibir la información por teléfono, el joven médico ordena preparar todo para atender al paciente. Yu le pide a Takao esperar un poco para ver la película, dejando a la pequeña prota algo enojada por nuevamente dejarla de lado. Pasando con Yu, el joven médico va junto a todo el equipo del hospital para darle atención al paciente. Durante la revisión a este, Yu nota la gran herida que tenía en la pierna, como si una gran bestia se le hubiera arrancado, aunque esto era lo de menos justo ahora, pues luego de confirmar el fallecimiento del paciente y avisar a las autoridades, el grupo de médicos nota algo extraño. Si bien al principio creían que se trataba solo de pintura, ellos notan que no solo era su pierna, sino toda la sangre de este tipo era de color azul. Un miembro de emergencias comenta que intentó decírselo antes, pero lamentablemente por el apuro no pudo hacerlo. Takao llega al quirófano, sorprendiéndose por la gran herida del sujeto y el misterio que ocultaba detrás del extraño color de su sangre, además de que la bestia pudo haberle arrancado parte de su pierna. Para Takao, esto no podría ser más que interesante. Las autoridades llegan al hospital. Aquí conocemos a Naruse, un inspector de seguridad que charla con Takao al ver que se quería involucrar en el caso. Justo ahora, todo el problema había pasado a sus manos, así que él decide aclararle a la pequeña prota que no debía entrometerse de ningún modo. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para que Takao diera marcha atrás. Ella ya le había ayudado a Naruse a resolver algunos casos en el pasado, por consiguiente, esto no sería la excepción. Takao lleva a sus dos colegas hasta una pequeña casa construida en el último piso del Hospital General Tenikai. Este lugar resulta ser el hogar de Takao. Mai se sorprende del lugar donde vive su superior mencionando que parecía salida de un cuento de hadas, cosa en la cual Yu estaba totalmente de acuerdo. Takao decide investigar noticias de si algún animal había escapado del zoológico para tener algún indicio del caso. Yu no cree que sea buena idea que se involucre en la investigación, mencionándole a Takao que solo estaba buscando excusas para querer saciar su curiosidad, pero la pequeña prota insiste en seguir. Al ser su mentora, ella también era responsable del paciente. Además de la sangre azul y la extraña criatura que pudo arrancarle la pierna, eran cosas que no quería dejar pasar así como así. En ese instante, Takao recibe una llamada urgente. Resulta que el director general médico y el tío de la pequeña prota, Owashi Ameku, se había enterado de las intenciones que tenía su sobrina de investigar el caso del paciente fallecido hace 2 horas. A pesar de las excusas que daba Takao, el director Owashi decide negarle cualquier acercamiento a este problema, comentándole que debería centrarse más en trabajar como médica. Takao reclama el hecho de que él en un punto dejó de ser médico para ser empresario, aunque Owashi termina la conversación, dejando cerrado este tema. Takao se enfada con su tío por lo ocurrido, pero ella de igual forma opta por no dar marcha atrás. Ella decide ir al lugar de los hechos con Yu para averiguar más pistas sobre el caso. ¿Esto le guste o no al joven médico? Al día siguiente, Yu acompaña a Takao hasta el lugar donde ocurrió el presunto asesinato del paciente de sangre azul. Ambos ven a mucha gente intrigada por lo ocurrido. Tras pasar por la multitud, Takao va hasta una tienda donde se reúne nuevamente con Naruse y con un detective experto en homicidios el cual trabajó anteriormente con ella, Sakurai. La pequeña prota trata de sacarle información al detective sobre el caso de su paciente, pero al darse cuenta que Sakurai no pensaba darle pistas, fingiendo demencia ante lo que le pedía, decide pasar a la siguiente parte de su plan. Takao entiende que la sede de toda esta investigación era la estación Tanashi, lugar donde trabajaban Sakurai y Naruse. El detective se sorprende de que los haya atrapado, pero de igual forma ellos no estaban dispuestos a soltar su información tan fácilmente. O bueno, eso a menos que pase algo que los obligue. Takao decide aceptar su reto, diciéndoles a ambos policías que les daría información de primera la cual hará que le revelen pistas de la investigación. Takao va con Yu, Sakurai y Naruse al parque Kurumeike, lugar donde les daría cierta información que había conseguido. Ella va con el grupo Museo Kurume, sitio que estaba en remodelación ya hace unos meses y que casualmente estaba delante de la
las obras donde encontraron el cuerpo de su paciente. Takao insinúa que pudieron asesinar a este sujeto en el museo, pero realmente era más que eso, pues justo ahora la pequeña prota tenía pensado mostrarle algo mejor, preguntándoles a los policías si acaso tenían idea de qué animal pudo arrancarle la pierna a su paciente. Naruse menciona que estos solo podrían saberlo tras la autopsia, aunque él supone que pudieron haber sido perros callejeros que rondaban por el lugar. Esta teoría queda descartada al ver el tamaño de la herida que este tenía, a lo cual Takao menciona que el único ser capaz de provocar esa gran herida se trataba de una bestia descomunal, bestia la cual encontrarían en nada más y nada menos que en este lugar. Lentamente, el grupo se va acercando hasta una parte del parque donde encontrarían al culpable de la herida. Takao revela que aquel ser que vivió hace 66 millones de años en la Tierra vivía en la Aramidia durante el periodo Maschiriano, y en latín su nombre significa déspota. Así es, este es el animal carnívoro descomunal que le arrancó la pierna, el tiranosaurio. En un restaurante, Takao se reúne con Yu y los dos inspectores de seguridad para hablar con más detalles sobre el misterio de su paciente. Sakurai menciona que tras haber comprobado los dientes de la cabeza del tiranosaurio, se confirma que este esqueleto fue el responsable de quitarle la pierna. Takao celebra el haber tenido la razón, pero ¿cómo fue capaz de saberlo? La pequeña prota revela esto fácilmente, gracias al tamaño de la herida. Ella indagó mucho sobre qué animal en la actualidad pudo ser el responsable. Al ver que las únicas criaturas con el tamaño suficiente para amputar una extremidad del paciente vivían en el mar, la única explicación lógica era que el culpable era un ser vivo que no venía de esta época. Sakurai se sorprende por la hipótesis de Takao, pero Naruse aún pensaba que eso no tenía sentido alguno, debido a que era imposible que el esqueleto se moviera así como así. Sakurai pregunta sobre la sangre azul del paciente, pero Takao cree que ahora era turno del detective para darle información. Sin tener opción, Sakurai decide responder las preguntas que ella tenía, revelando tanto el estado en el que se encontraba el esqueleto el día que encontraron el cuerpo del sujeto, como el nombre de este, Kumade Kosuke, un ex convicto el cual decidió meterse en una banda criminal para continuar con su mala vida. El detective agrega que su cuerpo fue encontrado en unas obras por un hombre llamado Manabe, quien llamó rápidamente al director de un consultorio cercano que tenía buena fama para poder tratarlo, la clínica Hachizuka. Sin embargo, al ver que tampoco podría hacer algo para ayudarlo, el director decidió llamar al Hospital General Tenikai para que se lo llevaran. Yu estaba de acuerdo con la posición que tomó el hombre, pues con la pierna amputada no podía hacer mucho para salvarlo. El joven médico nota algo callada a Takao, preguntándole si ocurría algo. La pequeña prota sale rápidamente de su asiento, mencionándole a su confuso compañero que justo ahora iría a investigar la clínica Hachizuka. Ya en el lugar, viendo que no había forma de entrar al ser muy tarde, la doctora decide ir por la parte de atrás encontrándose con otra entrada que tenía un timbre. Takao no duda y toca este a pesar de las insistencias de Yu para que no lo hiciera. El director Hachizuka sale de la clínica siendo recibido por Takao de una forma curiosa, mencionándole en ese momento algunos nombres de peces tropicales. Tras decir eso, Takao le dice al hombre que venían del Hospital General Tenikai. De forma repentina, Sakurai y Naruse se presentan también en la clínica, tranquilizando al director diciendo que la doctora Takao solo los estaba ayudando con el cuerpo que encontró hace poco en las obras. La pequeña prota le pregunta a este hombre por qué no sanó a la víctima en su clínica sabiendo que también tenía una sala de operaciones. El director se justifica, calificando eso como una insensatez, no solo por el tamaño de la herida, sino también porque no tenía todo su personal médico debido a que era un día festivo. Takao se muestra comprensiva, optando por retirarse del lugar tras saber eso. La acción deja confuso a Yu, quien no puede creer que solo viniera para decir eso. Sin embargo, Takao les hace un extraño comentario a los dos inspectores, siendo esto que envíen forenses a investigar el museo al día siguiente, comentando que el culpable seguro había dejado pruebas en el lugar. Dicho esto, todo el grupo se termina yendo. Takao lleva a sus compañeros por un camino algo intransitable. Los inspectores le piden a la pequeña prota al menos una explicación de lo que había descubierto. Takao cree que decirles algo a ellos sería en vano puesto que aún no compartían la información que tenían, pero de todas formas, ella solo les comenta que había un caso mucho más grande detrás del que estaban investigando ahora. Jung no entiende las palabras de su mentora, a lo cual ella decide preguntarle si acaso se acordaba de los hombres que estaban cerca de la escena del crimen hace unas horas, cuando apenas llegaron a las obras. Yu los recuerda, comentando que eran muy parecidos a miembros de la Yakuza. Si bien esta sospecha parecía verdad, Takao toma en cuenta las palabras que le dijo Naruse la noche anterior, siendo estas que ahora el caso pasaría a jurisdicción de crimen organizado. Esos hombres realmente se trataban de policías, pero ¿qué es lo que hacían ahí? Eso era simple. El día anterior hubo un tiroteo, un caso peligroso el cual pudo afectar a civiles, donde curiosamente el culpable de ocasionarlo fue ni más ni menos que Kumade, el paciente de la sangre azul. Resulta que el tipo le había disparado a un miembro de la Yakuza antes de darse la fuga. Por consiguiente, justo ahora la policía cree que la Yakuza podía ser responsable del asesinato a
hacia Kumade como parte de una venganza, razón por la que iniciaron la investigación rápido, pues de no solucionarlo, crearían un fuerte conflicto entre bandas. Sakurai felicita a Takao por descubrirlo, comentando que la víctima de Kumade solo había sido herido de gravedad, pero quien no la había pasado muy bien tal vez haya sido el paciente de la sangre azul, sospechando que este pudo haber sido torturado y asesinado tras ser encontrado por la familia del otro yakuza. Takao le pregunta a Sakurai de qué color era la sangre de Kumade cuando fue atacado luego de cometer su acto. El detective comenta que era roja, lo cual no deja muy sorprendida a la doctora. Takao logra descubrir el plan que tenía la policía de volver al museo para ver si habían forzado la puerta trasera, comentario el cual hace que Yu sospeche que ella ya descubrió lo que ocurrió. Takao menciona que solo era una hipótesis sólida, la cual irían a corroborar justo ahora. El camino que toma el grupo les termina llevando a la parte trasera del museo. Al abrir una puerta, rápidamente Takao termina encontrando un rastro de sangre azul. Sakurai no entiende cómo era posible, preguntándose con qué fin decidieron traer a Kumade a este lugar. Takao comenta que este pequeño rastro los llevaría a la respuesta. El grupo entra al almacén del museo encontrando un gran charco que parecía ser de la sangre de Kumade. Al acercarse a este y tomar una muestra, Takao sonríe, dirigiéndose posteriormente hasta el interior del museo, donde tras tener un gran momento de revelación, Takao finalmente descubre la verdad tras la pregunta que tenían desde el principio. Como el tiranosaurio había devorado la pierna de Kumade, ella daría el diagnóstico a esta incógnita justo ahora. Más tarde, la silueta extraña de un hombre aparece dentro del museo. Este extraño es recibido por el grupo de la protagonista, quienes se muestran sorprendidos de que en verdad haya venido a este lugar, aunque lo que realmente esperaban los inspectores era que Takao les diera la respuesta de una vez al culpable del caso de Kumade. Takao menciona que iban a considerar con calma cada elemento que fueron obteniendo, desde la pierna amputada hasta el tiroteo y la sangre azul que los había llevado al momento que les dio tanta intriga. ¿No es verdad, director Hachizuka? Takao comenta que lo primero en lo que se centraría sería la sangre azul. Para esto, ella recibiría la ayuda de Yu, quien menciona qué clase de enfermedad podría causar que la sangre se volviera de color azul, siendo esta nada más y nada menos que la metahemoglobinemia, enfermedad la cual, en resumen, hace que los glóbulos rojos de la sangre se oxiden impidiendo que el cuerpo reciba oxígeno, con síntomas que pueden llevarte directo a la muerte. Pero ¿cómo Kumade pudo contraer esa enfermedad sabiendo que su sangre en un inicio era roja? Pues Takao menciona que este pudo obtenerla en algunos de los sucesos que pasó tras el tiroteo, siendo que estaba huyendo con una herida de bala. Lo más probable era que fuera a tratarse en algún lugar. Además, la enfermedad que tenía solo podía padecerla por intoxicación, usualmente al usar anestésicos locales, así que la razón de la muerte de Kumade pudo ser tras ser intoxicado por alguien. Claramente en un hospital profesional el yakuza pudo haber tenido más chances de salvarse, aunque estaba claro que también hubiera sido detectado por la policía al instante de ver la herida de bala que tenía en ese momento. Solo un médico clandestino sería el encargado de tratarlo para salvarse, revelándonos en ese momento que la clínica Hachizuka en realidad trabajaba para organizaciones criminales. El director, al ver que su anestesia local le causó una grave enfermedad a Kumade, no tuvo de otra que venir al museo para poder seguir tratándolo, evitando llamar a un hospital por miedo de que descubrieran sus negocios. Sin embargo, ¿por qué escoger el museo como lugar para curarlo? Bueno, esta también es la razón por la cual Takao le habló a Hachizuka sobre peces tropicales cuando se vieron. Para curar la enfermedad de Kumade, se requería de una medicina especial la cual la clínica del director no poseía. Es por eso que había decidido venir hasta aquí por ella. Cuando Takao se acerca hacia Hachizuka, este deja caer un envase lleno de un líquido azul. En un inicio, se cree que esto podía ser sangre de Kumade, pero Takao revela que eso no era así, mencionando que el nombre de ese líquido era azul de metileno, la medicina que se solía usar para poder curar la enfermedad que tenía Kumade. Este se suele usar también en algunos peces que sufrieran de enfermedades muy específicas, pero Takao cree que Hachizuka ya debería saberlo. Después de todo, él tenía un gran conocimiento sobre eso. Viendo que había peces en el museo, él pensó que la medicina podría estar aquí. Por ende, el director decidió venir al lugar para tratar a Kumade, pero él no contaría con que este iba a fallecer antes de hacerlo, alterándose tanto que dejó caer la medicina en el suelo. Además, Hachizuka sabía que si dejaba el cuerpo tirado cerca, se levantarían las sospechas de que él fue quien intentó tratarlo. El yakuza fue disparado en la pierna, por consiguiente, el director buscó algo lo suficientemente filudo y pesado para poder amputar, ya que si usara sus herramientas profesionales, él sería señalado de inmediato. Una vez se topó con los huesos de exhibición, Hachizuka no dudó ni un segundo y decidió llevar el cuerpo fuera durante la lluvia, amputando la pierna a Kumade y llevando a este mismo hasta la zona de obras. Él no esperaba que encontraran el cuerpo tan pronto, razón por la que llamó a emergencias mientras le hacía un masaje cardíaco para evitar que la policía se diera cuenta, planeando todo hasta el último detalle, teniendo como ventaja que la lluvia eliminaría toda prueba que haya dejado. Esa era la verdad de este caso. Takao se sorprende de que
Hachizuka se haya salido con la suya, aunque él no pensaba que hubiera un genio como ella que descubriera sus planes fácilmente. El director menciona que Takao no tenía pruebas suficientes para culparlo, a lo cual la pequeña prota responde que no era así exactamente, ya que luego de decir en su clínica que enviaran forenses a investigar el museo, él intentó eliminar las pruebas que dejó, sin imaginar que dejaría sus huellas en el envase de la medicina, dejando nuevas pistas para capturarlo. Hachizuka menciona que eso seguía sin probar que él haya tratado o amputado el cuerpo, aunque Takao menciona que si eso no era suficiente, habría muchas pruebas cuando sea arrestado e investigue en su clínica, ya que en este momento él había cometido un gran crimen al allanar el museo y robar su propiedad. Por ende, ahora él deberá responder por lo que había hecho. Luego de dejar a Hachizuka derrotado, Takao se va junto a Yu a comenzar con su estudio y celebrar que hayan resuelto el caso, aunque en ese momento Hachizuka pierde la cabeza por completo, intentando golpear a Takao por haberlo descubierto. Yu neutraliza al director dándole un gran golpe en el estómago, protegiendo a Takao antes de que sea atacada. La pequeña prota se enfada con Hachizuka, golpeando a este por llamarla mocos, siendo también retenida por Yu. En su hogar, Takao va con el joven médico para comenzar su tema de estudio, agradeciéndole por salvarla en el museo. Sin embargo, una vez llegan, ambos se terminan topando con una mujer dentro del hogar de Takao. Se trataba de su hermana, Masuru. Esta chica decidió venir luego de que su querida hermana no contestara sus llamadas. Además, tras ver que la pequeña prota había incumplido la promesa que hicieron hace mucho sobre no ignorarla y tener cierta moderación con lo que consumía, ella opta por hablar con Takao, llevándola hasta otra habitación mientras que Yu va preparando el tema de estudio hasta que Takao pueda venir. En la estación de trenes, vemos a dos estudiantes esperando por irse a casa. Una de ellas lee unos mensajes mientras que la otra, su hermana gemela, le pide que vean juntas un video maldito que estaba circulando en internet. La gemela mayor no entiende por qué quería hacerlo, mencionando que justo ahora estaba ocupada con sus exámenes. La otra muchacha sigue insistiendo para que no la deje sola. Finalmente, las dos terminan viendo el video, pero la que se rehusaba a verlo comienza a tener una reacción extraña, perdiendo el brillo de sus ojos luego de ver la pantalla del celular de su hermana. La estudiante comienza a caminar sin decir ninguna palabra, dirigiéndose hacia los rieles del tren mientras que este estaba a punto de llegar. A pesar de las advertencias de su hermana porque se alejara, esta no parece escucharla, cayendo en los rieles mientras el tren comienza a frenar repentinamente. En el Hospital General Tenikai, Yu se encuentra almorzando en el comedor cuando Mai llega hacia él. Ambos charlan sobre el caso que resolvió junto a Takao, además de lo difícil que debe ser tener una pareja como ella en su vida. Yu le pregunta a su colega si acaso pensaba que él y Takao estaban saliendo, a lo que ella responde que sí. Yu niega esto, comentando que nunca podría salir con alguien como Takao, no solo por la actitud que tenía, sino también por el hecho de que ella era la doctora del hospital, por ende su jefa. En eso, la chica cambia de tema rápidamente, preguntándole a Yu algo que le había pasado recientemente. Resulta que Mai ahora estaba estudiando en el área de psiquiatría, así que ella quería saber si acaso su colega creía en los videos malditos. Esto claramente toma por sorpresa al joven médico. Sin embargo, la duda de Mai respecto a esto venía por un paciente que habían tenido recientemente, siendo el caso de la gemela que se había lanzado a los rieles del tren, Mafuyu Kimura. La psiquiatra del hospital, Junko Sumida, es la encargada de recibir a la paciente hablando con su madre y hermana sobre lo sucedido. En el lugar se tiene la sospecha que la estudiante pudo intentar acabar con su vida por algún trastorno mental o por el estrés que sufría al ser constantemente acosada por su exnovio y los exámenes que tenía en su escuela. Pero la hermana de Mafuyu, Manatsu, niega esto rotundamente, afirmando que ella había decidido lanzarse a los rieles del tren por otra razón, comentando que todo había sido causa de mostrarle un video maldito que circulaba por todo internet. Este comentario levanta la preocupación en la madre de las gemelas, pero Sumida menciona que esa no pudo ser la verdadera razón de por qué Mafuyu pensó en lanzarse, diciendo que en el caso de que hubiera sido cierto, el video también le hubiera afectado a Manatsu, dando como solución profesional que solo descansara lo suficiente para que se alivie de todo problema de estrés que tenga, agregando por último que no existía ningún video maldito. Tras contarle lo sucedido a Yu, Mai cree que este sería un caso que le encantaría a Takao. El joven médico está de acuerdo con ello, pero él le advierte que no le contara nada acerca de esa paciente. Yu piensa que el hambre de conocimiento de Takao le haría resolver el misterio cueste lo que cueste. Mai pregunta si eso no era algo bueno. Yu responde que sí, aunque el problema era que él siempre terminaba siendo arrastrado por ella para que le ayude a resolverlo. Para su mala suerte, Mai confiesa que le había dicho a una de las gemelas que podrían ayudarle en el área de patología general.
hospital, lo cual no le dejaba más opción a Yu que ser el encargado de atenderla. En su consultorio, Manatsu le cuenta a Yu cómo eran su hermana y ella, siendo que ambas habían nacido prácticamente con el mismo físico, únicamente distinguiéndose por los gustos y personalidades que tenían. A pesar de eso, ellas eran muy unidas, así que Manatsu estaba segura que Mafuyu nunca sería capaz de acabar con su vida, admitiendo que todo fue culpa suya por mostrarle el video maldito. El joven médico menciona que eso no era verdad, revisando en su computadora todos los síntomas que la psiquiatra había registrado de Mafuyu. Manatsu se da cuenta que él tampoco creía en ella. Sin embargo, quien había estado escuchando todo y sin duda le parecía interesante, resulta ser Takao. La pequeña prota hace su aparición presentándose, dándole a entender a la estudiante que ella sí creía en sus palabras. Si bien la psiquiatra le dijo que pensara lógicamente, Takao comenta que no había que cerrarse ninguna posibilidad de que existía un video maldito. Examinar por completo al paciente y considerar cada detalle es lo que ellos hacían en patología general. Dicho esto, Takao va junto a Yu y Manatsu hasta el área de psiquiatría, teniendo que disfrazarse para pasar desapercibida puesto que le habían prohibido la entrada por alguna razón. Esto a pesar de no haber hecho nada malo. Yu se burla un poco por el aspecto de Takao, lo cual termina enojando un poco a la pequeña prota. Una vez llegan, Takao se presenta ante Mafuyu para hablar sobre el video maldito, pidiéndole que le contara a detalle lo que había sucedido en la estación. La estudiante le comenta que después de ver eso, todo a su alrededor se tornó blanco escuchando una especie de rugido en su cabeza. Antes de que se diera cuenta, ella confiesa que ya estaba en las vías del tren sin saber qué había ocurrido. Manatsu da más detalles sobre este video, comentando que era muy popular en su escuela debido a que muchos decían que fue creado por un chico al que le rompieron el corazón, maldiciendo a toda chica que haga lo mismo que veía este. Mafuyu admite que ella rompió hace poco con su novio luego de que saliera a sus espaldas con otra chica, pero al no poder decírselo con claridad, decidió acudir con su hermana para que se haga pasar por ella y se lo dijera. Yu se sorprende que no las haya diferenciado, aunque Takao cree que hizo bien en haber cortado con él por ser muy despistado. Técnicamente ambas habían dejado a alguien, así que la doctora decide preguntar si hubo otro caso parecido al de Mafuyu, a lo cual Manatsu responde que si bien era un rumor, hubo una chica que fue atropellada al caminar en un semáforo rojo, pero Yu cree que esto debió ser más que nada por estar distraída con el celular. Takao analiza la situación, aunque en ese instante Sumida entra por sorpresa a la habitación, encontrándose con Yu, y para su mala suerte, con Takao. Sumida saca rápidamente a la pequeña prota de la sala. Ya afuera, la psiquiatra regaña a Takao por incumplir su promesa de no volver nunca más al área de psiquiatría. Además, ella pregunta por qué había venido a este lugar. Takao revela que vino para ver el caso del video maldito. Sumida responde que tal cosa no existía, siguiendo con sus quejas hacia Takao criticando la vestimenta con la que había venido, burlándose de los gustos tan extravagantes que tenía. Takao se enfada por los comentarios que Sumida hacía de ella, siendo retenida por Yu para que no cause más escándalos en el hospital. Ya en su hogar, el joven médico se pregunta por qué Sumida estaba tan enfadada con su mentora, aunque antes de que Takao pueda responder, ella afirma que al fin encontró lo que buscaba, siendo esto el video maldito del que tanto se había hablado. Takao reproduce el video para verlo junto a Yu. Ambos notan que se dura muy poco. Además, una vez finaliza, Takao comenta que este video deslumbró mucho sus ojos, dejándola con dolor tanto en estos como en su cabeza. Una vez se recupera, Yu le dice a Takao que el video tenía imágenes muy extrañas, las cuales también fueron notadas por ella. Ambos llegan a la conclusión de que el video no estaba maldito, pues este solo era un compilado de imágenes subliminales. Yu piensa que este video pudo estimular el subconsciente de Mafuyu haciendo que ella se lance a las vías del tren, aunque Takao descarta rápidamente la teoría, además de que el video no tenía audio. Era muy extraño que la estudiante haya escuchado un rugido en su mente mientras lo veía. En eso, ambos colegas reciben una llamada de emergencia, diciéndoles que tenían una paciente para que sea atendida, Manatsu Kimura. Algo preocupado, Yu pregunta qué le sucedió a la segunda gemela, a lo cual el encargado de emergencias le responde que tuvo una caída al bajar las escaleras. Ellos creen que fue un intento de hacerse daño a ella misma, pero lo que más les parecía extraño es que la estudiante no paraba de hablar acerca de un video maldito. En ese momento, Takao comienza a hacer un breve análisis en su cabeza, diciéndole posteriormente a Yu que llame a todos los implicados de este caso, comentando que justo ahora les daría el diagnóstico de este misterio. Yu obedece a su mentora, reuniendo a la familia Kimura y también a Sumida hacia la sala de patología general. La molesta psiquiatra quiere saber por qué Takao se había llevado a una de sus pacientes sin permiso. La pequeña prota le ignora, preguntándole a Manatsu por qué había vuelto a ver el video maldito. La estudiante comenta que lo hizo para ver si podía descubrir algo. Takao menciona que esa fue una imprudencia, pero gracias a eso al fin había descubierto la verdad. La pequeña prota revela que todos los problemas que estuvieron teniendo hasta ahora fue gracias a que habían visto ese video maldito. Sumida se enfada, mencionando que no existía algo parecido a eso, pero Takao no había terminado.
terminado, mostrándoles en ese instante cómo iba a probar su diagnóstico. En ese instante, Takao apaga la luz y deja a oscuras la sala, comenzando a prender y apagar la luz que tenía la camilla a su costado apuntando hacia el rostro de las gemelas. Una vez vuelve a iluminar la sala, algo extraño sucede, puesto que ambas hermanas comienzan a caminar lentamente hacia adelante, teniendo unos tambaleos extraños, deteniéndose cuando las dos terminan chocando con Takao. Al igual que Sumida, las gemelas se preguntan qué había pasado. Takao revela que lo que habían sufrido se trataba de un ataque epiléptico, un trastorno neurológico que provoca varios síntomas y que es provocado usualmente por estímulos luminosos, entre ellos ese video maldito, pues al tener luces parpadeantes, encendió en ambas los nervios cerebrales dando como respuesta a un ataque, razón por la cual también escuchaban rugidos de animales. Sumida sigue sin entender, preguntando qué relación tenía eso con el hecho de que intentaron acabar con su vida. Takao responde que eso solo fue porque ambas tuvieron la mala suerte de sufrir sus ataques en los momentos más desafortunados. ¿Y por qué ambas no sufrieron el ataque epiléptico la primera vez que vieron el video juntas? La respuesta era simple. En ese momento quien tenía una situación más estresante era Mafuyu por lo anteriormente dicho. En el caso de Manatsu, ella comenzó a sentirse mal luego de culparse por lo que había sucedido con su hermana, teniendo insomnio, lo cual ocasionó que sufriera posteriormente un ataque epiléptico. Ella descubrió todo luego de escuchar que Manatsu también fue afectada, concluyendo que viendo que ambas eran totalmente idénticas, lo más probable era que las dos padecieran de epilepsia. La madre de las gemelas pregunta si había una forma de tratar a sus hijas. Takao responde que al ser algo muy reciente, solo debían evitar el estrés y los estímulos de luz. De ese modo, ellas estarían bien muy pronto. Y así Takao da por finalizado su diagnóstico. Estando de salida, la molesta psiquiatra muestra una actitud apática luego de descubrir lo que pasaba. Takao revela en ese momento que en el pasado, Sumida había sido su instructora cuando ella trabajaba en el área de psiquiatría, pero la relación entre ellas empezó a tornar tensa cuando un día, Takao descubrió que Sumida había tratado de forma incorrecta a una paciente, así que ella decidió cambiar la receta médica que le había dado sin su consentimiento, mejorándola en muy poco tiempo, diciéndole posteriormente a la paciente que Sumida era una médica inepta y había sido su culpa que estuviera en ese estado, razón por la cual la molesta psiquiatra le prohibió a Takao volver al área de psiquiatría. Sumida le reclama a Takao por decir eso y lo ocurrido ese día, teniendo una breve discusión mientras Yu solo seguía observándolas. Más tarde, el joven médico se termina encontrando en el hospital nuevamente a Masuru, quien vuelve a agradecer a Yu por cuidar de su hermanita. Este cree que no era ningún problema, sorprendiendo a la chica por su modestia, ya que era la primera persona que hablaba así de ella luego de pasar por tantos colegas que la abandonaron por su actitud. Yu comenta que ella lo había ayudado en mucho, así que para él Takao era una médica de primera, y eso no cambiaría, a lo cual Masuru pide que él siga cuidándola como lo estuvo haciendo hasta ahora. Por otro lado, nos trasladamos a lo que parece ser una mina, con unos extraños sujetos que parecen estar ocultando un gran misterio por su forma de actuar. En una oficina, vemos a una chica escribiendo en una computadora el reporte de una investigación que estaba haciendo sobre un extraño nombre que pertenecía a un periodo antiguo de Japón, Enso Ashiya. Sin previo aviso, esta mujer comienza a prenderse en llamas, siendo consumida por ellas, mientras que la palabra fuego se nos muestra escrita en este misterioso reporte. Pasando con Takao, la pequeña prota comienza a relatar viejas historias que ocurrieron en Japón durante la era Asuka. Esto mientras iba acompañando a Yu en su auto. Takao habla en una de sus historias la existencia de un famoso mago llamado Abe no Seime, de quien se solía creer que era un experto a la hora de hacer exorcismos, plegarias y maldiciones. Yu se detiene, llegando junto a su mentor hasta la residencia de un hombre llamado Muneharu Murota, un historiador que les pidió venir urgentemente. Takao comenta que este hombre había oído la fama que ella tenía de resolver casos difíciles, así que esta vez el trabajo que tendrían sería nada más y nada menos que deshacerse de la maldición de Omyoji, una especie de mago que vivió en el antiguo Japón. Yu se frustra un poco, pensando en por qué tendrían que tratar otra vez con otra maldición. Ambos entran al hogar del historiador encontrándose con este y sus compañeros de trabajo reunidos. Murota le pregunta a Takao si le sonaba familiar el nombre de Doman Ashiya. La pequeña prota responde que este fue el nombre de un antiguo onyoji que vivió durante la era Heian, siendo considerado el rival de Abe no Seimei. Aoi Kuramoto, una profesora de historia japonesa, felicita a Takao por responder correctamente, a lo cual la doctora decide continuar
continuar hablando junto a Murota acerca de historias relacionadas con los Onmyoji. Esto mientras que Masashi Kagaya, el asistente del historiador, se disculpa con Yu por el no parar de su jefe cuando se trata de historias antiguas, aunque el joven médico sabía muy bien que se sentía tener como senpai a un genio. Tras decir eso, Murota se sorprende de lo bien informada que estaba Takao con respecto a la historia del Japón antiguo, pero había algo más que él buscaba decirle con mucha urgencia, aunque antes de hacerlo, el historiador comienza a toser mucho debido al mal estado en el que estaba. Aoi es la encargada de hablar con Takao, comentándole que Murota había encontrado en su almacén ciertos documentos, que realmente era un manuscrito sobre el Onmyoji llamado Enso Ashiya. Según se teoriza, este tipo pudo llegar a ser algún miembro de la familia de Doman Ashiya, aunque muchos también pensaban que podría ser algún tipo de discípulo o maestro suyo. Sin embargo, lo importante de este caso era que este Onmyoji fue capaz de matar a decenas de personas, incluidos nobles, usando sus maldiciones, siendo expulsado de la antigua Kioto y convirtiéndose en un criminal durante la era Heian. Aoi comenta que continuaron la investigación, descubriendo que aún en la actualidad había varios descendientes de Enso Ashiya, gracias a que este había conseguido huir con vida en el pasado. Además, Murata menciona que ellos lograron encontrar algo que fácilmente podría cambiar por completo la historia de Doman, siendo esto nada más y nada menos que la tumba de Enso Ashiya. Luego de negociarlo un poco, finalmente ellos pudieron obtener la autorización para poder explorar la tumba que llevaba más de 1000 años sellada, esta siendo custodiada por la momia de un monje budista. Takao queda muy emocionada tras escuchar las palabras del historiador, sorprendiéndose de que esa momia se trataba en verdad del antiguo Enso Ashiya. En ese instante, la hija de Murota, Haruka, se hace presente para atender a los invitados de su padre. Este comenta que después de que falleciera su esposa, la chica dejó su trabajo para venir a cuidar de él por el mal estado en el que se encontraba. Murota vuelve a toser fuertemente tras decir eso, siendo ayudado por todos en el lugar. Takao menciona que el historiador la había llamado para hablar sobre la maldición del Onmyoji, preguntándole qué es lo que quería saber exactamente. Si asaltas su tumba, Enso te maldecirá. Murota comenta que ese era un dicho de la familia Ashiya, dando a entender que tal vez él podría estar maldito luego de haber entrado a la tumba de la momia. Esto le resulta muy interesante a la pequeña prota, sorprendiendo mucho a Murota y a sus demás compañeros, aunque a lo que realmente se refería a Takao es que si ellos llegaran a probar la existencia de las maldiciones, sin duda contaría como un gran descubrimiento. En ese momento, Murota decide sincerarse con sus dos invitados, mencionando que desde que hizo su investigación en la tumba, él no ha parado de tener esa molesta tos, siendo obligado a usar oxígeno y algunas pastillas para poder mejorarse. Yu cree que tal vez la tos puede estar relacionada a un enfisema pulmonar o una infección respiratoria, aunque también podría ser por la gran adicción que tenía el historiador con el tabaco. Murota comenta que su médico le había dicho lo mismo, pero él ya llevaba una semana tratándose y no había mejorado ni un poco. Es más, realmente su estado había empeorado mucho más desde ese entonces. Aoi revela que él no era el único, pues otro de sus acompañantes a su visita a la tumba, el profesor Ikari, también comenzó a sentirse mal tras ese suceso, delirando en su hogar frente a su esposa, quien solo podía mirarlo con preocupación. Después de que Aoi confirme que Murota e Ikari llevaban enfermos la misma cantidad de días, Takao le pregunta a la chica si el profesor tuvo una enfermedad previa a la que le dio. Aoi responde que tenía colitis ulcerosa, lo cual confirmaba que este tipo solía tomar inmunosupresores para tratarse. Con toda esa información, Takao hace un rápido análisis llegando a una conclusión, pidiéndole a Yu y a Aoi que la acompañasen, pues justo ahora se dirigían a la tumba de Enso Ashiya. Más tarde, el grupo de Takao llega a la ubicación donde iniciarían su recorrido directo a su objetivo, no sin antes haber pasado por el hospital, para que la pequeña prota pueda recoger un equipo médico especial que le serviría más adelante, cosa a la cual Yu se queja al tener que ser encargado de llevarlo. En eso, el grupo se termina encontrando repentinamente con un tipo, el cual se enoja al ver que unas personas estaban invadiendo sus tierras. Este sujeto se presenta como Yuta Ashiya, cabeza principal de la familia Ashiya. Takao se presenta junto a Yu como médicos del Hospital General Tenikai. Yu no entiende qué es lo que hacían unos médicos a estas horas de la noche, aunque luego de que Takao revele el por qué estaban aquí, él menciona que no les dio ningún permiso para que ingresen a la tumba de Enso Ashiya. Aoi menciona que ellos tenían autorización para entrar, siendo esto gracias a la madre del chico, quien realmente no era la cabeza de la familia tal y como lo decía. Yuta comienza a discutir con Aoi y Takao, burlándose de la supuesta maldición que fue puesta en los compañeros de la profesora luego de que ingresaran a la tumba. La pequeña prota menciona que no tenían tiempo que perder, dispuesta a seguir su camino sin importar lo que este sujeto les dijera. Yuta reacciona ante esto empujando a Takao, evitando que la doctora pueda pasar en su guardia. Sin embargo, esto termina siendo un grave error por parte del chico, ya que en ese instante, Yu sale en defensa de
su mentora, logrando dejar a Yuta en el suelo, para posteriormente seguir su camino junto a sus compañeras. Mientras el grupo charla, Yuta comienza a decir unas extrañas palabras en el suelo, asegurando que ellos acabarían malditos por desobedecer sus advertencias. Luego de estar un buen rato caminando, el grupo de Takao finalmente llega a la tumba de Enzo Ashiya. Una vez dentro, Takao observa todo el ambiente del lugar hasta al fin dar con el ataúd de la momia. La pequeña prota logra convencer a Yu para que pueda abrirlo, preguntándole a este si acaso temía que fuera maldecido luego de hacerlo. Así que al no tener de otra, Yu acepta hacerlo mientras es molestado un poco por su mentora, teniendo el cuerpo a plena vista. Takao decide revelar el equipo médico que había traído para trabajar, tratándose de un microscopio, el cual usaría para analizar algunas muestras del cadáver y de algunas partes de la tumba. Tras haber hecho el análisis, Takao al fin logra descubrir lo que ocurría, afirmando que solo sería necesario traerla a ella para hacer el trabajo. La pequeña prota le pide a Oi que los guíe hasta el hogar de Ikari, pues ahora mismo ellos irían a deshacer la maldición de Enzo. En el edificio Ikari, el grupo de Takao llega pidiéndole a este que abriera su puerta para llevarlo al hospital. El profesor se niega, aún delirando en el suelo repitiendo constantemente que él lo mataría. Él les ordena irse de su casa, pero ellos no estaban dispuestos a dejarlo en ese estado viendo que estaba empeorando. Aoi les pregunta si al ser el personal del hospital, ellos no podían llevarlo a la fuerza. Yu responde que no podían hacerlo, puesto que esto podrían llegar a tomarlo como un secuestro. Takao sugiere otra alternativa. La pequeña prota menciona que con el permiso de la familia del paciente y la orden de un psiquiatra, era posible llevarlo involuntariamente al ser hospitalización por protección. Esa era la razón por la cual Takao había decidido acudir a Sumida. En el lugar, la molesta psiquiatra entiende la situación del paciente, aunque ella no cree que sea una buena idea hacerlo, puesto que este era un caso muy diferente a otros con los que se solía usar esa excepción de la que hablaba. Takao no le toma importancia a esto, pidiéndole a Yu que tire la puerta para entrar. Sumida cree que hacer eso era absurdo. Sin embargo, Takao se enfada con ella, afirmando que en este momento había una vida en juego. Ellos no podían darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Así que luego de que la mujer de Ikari aceptara los términos de Takao, Yu finalmente consigue abrir la puerta. La pequeña prota levanta al paciente, dándose cuenta que este tenía rigidez en su nuca, además de presentar náuseas, fiebre, confusión, entre otros síntomas. Takao llega a la conclusión de que esta enfermedad no podía ser otra más que meningitis, y la causa de esto era el criptococo. Este era un tipo de hongo el cual era común encontrarlo en moho que crecía en lugares húmedos, tales como la tumba de Enzo Ashiya que visitaron hace poco. Aunque gracias a los análisis que hicieron dentro, Takao logró descubrir este problema. Aoi pregunta si acaso ellos también estaban infectados, pero la pequeña prota niega esto, teniendo buena salud. Los síntomas no se presentarían aunque haya sido infectado. Por otro lado, tanto Ikari como Murota, siendo dos hombres de edad, teniendo previas enfermedades, necesitando automedicarse en casa, solo provocó que la enfermedad avanzara, ya que lo más adecuado al haber adquirido este hongo era usar antifúngicos para contrarrestarlo. Así que esta era la verdad oculta de la maldición de Onmyoji. Takao le sugiere a Ikari ir al hospital de inmediato, pero viendo que este se seguía negando, decide acudir a Sumida para que diera el permiso para llevarlo. Ella, a pesar de odiarla profundamente, reconoce que Takao era buena haciendo su trabajo, por ende, decide aprobar el pedido de su colega, consiguiendo de ese modo que Ikari sea llevado a urgencias de inmediato. Más tarde, Yu se encuentra con Aoi fuera del hospital, observando cómo la chica también solía tener el mal hábito de fumar, usando unos fósforos que se le fueron dados por Murota en su hogar. Ambos hablan de la gran mejora que tuvo este último tras ser también tratado por Takao, tocando el tema de unos documentos sobre Enzo Ashiya que Aoi le envió a la pequeña prota, y el mal estado en el que se seguía encontrando el profesor Ikari, pues viendo que lo habían ingresado ya muy grave, justo ahora estaba llevando un tratamiento, el cual no estaban del todo seguros si funcionaría, lo cual era una preocupación que estaba afectando mucho a la mujer de ese hombre. Aoi le da las gracias a Yu y a Takao por ayudarlos a romper la maldición, pues ella pensaba que sin ellos nada de eso hubiera sido posible. De regreso con la pequeña prota, ella analiza los documentos que Aoi le envió con anterioridad, descubriendo algo muy interesante en estos antiguos textos, pues se decía que aquellos que fueron maldecidos por Enzo Ashiya eran consumidos en llamas hasta la muerte. Una inscripción sin duda curiosa, ya que en otra oficina observamos que Aoi se la pasa trabajando hasta muy tarde, sintiendo algo muy extraño en su cuerpo. En ese momento, la chica comienza a prenderse en llamas, gritando en desesperación el gran dolor que le estaban provocando estas.
En casa de la familia Murota, Sakurai es llamado para investigar la misteriosa muerte de la profesora Aoi Kuramoto, quien luego de ser calcinada en llamas, dejó una gran intriga al tener un fallecimiento de lo más extraño. En el lugar de los hechos, Takao aparece acompañada de otras personas, entre ellas Yu, quien se lamenta un poco luego de haberse enterado por la muerte de la chica. Takao está de acuerdo con el detective sobre que esta era una muerte extraña. Este mismo decide propinar un poco más de información, pues las autoridades locales teorizaban que la muerte de Aoi pudo ocurrir luego de que ella dejara prendido sin querer uno de sus cigarrillos. Si bien esto podía ser cierto, había otras posibles opciones para abarcar este caso. Sin embargo, todas estas quedaban rápidamente descartadas luego de ver que únicamente ella había sido afectada por el fuego, mas no su oficina. Sakurai compara el caso de la chica con los monjes budistas que solían prenderse fuego a sí mismos, cosa que sorprende bastante Murota, estando también presente. Takao cree que Aoi pudo fallecer a causa de algo conocido como combustión humana espontánea, un extraño fenómeno el cual ocurría cuando una persona se incendiaba sin tener una fuente de ignición aparente. Este nombre fue registrado luego de que en el pasado ocurriera muchos otros casos similares al que estaban tratando ahora. Takao se muestra algo frustrada por pensar que el criptococo era la respuesta de los problemas que estaban teniendo, comprometiéndose a descubrir la verdad de este misterio cueste lo que le cueste. Todo el grupo es guiado por Murota a su almacén familiar para encontrar algo de suma importancia. En el lugar, Takao se sorprende de todas las antigüedades que estaban guardadas dentro. El historiador cree que había una cosa la cual sorprendería mucho más a la pequeña prota, siendo algo lo cual solo los miembros de su familia tenían acceso al estar oculto en una caja fuerte. Murota saca una pequeña caja roja, relatándoles a sus invitados algo más acerca de la maldición de Enzo Ashiya, mencionando que todo el que fuera maldecido por este terminaría siendo consumido en llamas, quedando solo la sombra calcinada de las víctimas sin encontrar el origen del fuego. Algo muy parecido a lo que ocurrió con Aoi. Murota decide mostrarle a Takao unos documentos históricos relacionados a Enzo Ashiya, afirmando que cooperaría con ella usando todo lo que estuviera a su alcance. Esto mientras se ponía a fumar los mismos cigarrillos que le dio a Aoi. Murota le ruega a la doctora que por favor rompiera la maldición, pero en ese instante, Yu recibe una llamada inesperada del Hospital General Tenikai, donde lamentablemente le comunican al joven médico que el paciente al que trajeron hace poco, el profesor Ikari, ha fallecido. Tanto Murota como Takao quedan en estado de shock tras escuchar esta noticia. Esto no hace más que frustrar a todos dentro del lugar, pero quien sale más afectado de esto es el historiador, quien estaba muy seguro de que sería el siguiente en caer en esta cadena de muertes, retirándose de su almacén, afirmando que no debían haberse metido con la tumba de Enzo Ashiya, aunque también dejando en claro que él no tenía pensado morir por una estúpida maldición. Al día siguiente, Yu se dirige al funeral de Ikari, encontrándose fuera del local a Kagaya, quien le comenta al joven médico que Murota no estaría presente en el funeral de su amigo al estar muy afectado, encerrándose en su almacén desde la última vez que fueron a verlo, sin salir en ningún momento, aunque su hija seguía encargándose de él para que no tuviera algún problema. Yu se lamenta por la situación en la que estaban ahora. Sin embargo, mientras seguían, un misterioso motorizado vestido completamente de negro hace su aparición, llamando la atención de ambos haciéndoles unas extrañas señas para posteriormente retirarse. Esto deja con mucha intriga a Yu, pero él decide no tomarle importancia y entrar de una vez por todas al local. El joven médico le brinda sus condolencias a la mujer e hijo de Ikari, aunque estando a punto de retirarse, Yu escucha un extraño ruido atrás suyo, dándose rápidamente la vuelta para ser sorprendido por una gran explosión. En el suelo, Yu se encuentra muy confundido mientras escucha los gritos desesperados de la mujer de Ikari, quien solo podía ver desesperada el cuerpo de este hombre encendido en llamas, algo lo cual deja también a Yu con muchas dudas. Unos días después, Sakurai y Naruse van hasta el Hospital General Tenikai para interrogar a Yu sobre la explosión en el funeral de Ikari. Takao supone que si ellos habían decidido venir en persona a hablar con su colega, estaba más que segura que todo esto realmente no se trataba de una maldición tal y como planteaban los investigadores. Yu no entiende a qué se refería su mentora, pero ella comenta que solo había dos razones por las que estos inspectores habían venido hasta aquí, siendo esto que tenían sospechas de que el altercado del funeral había sido a causa de negligencia o un incendio provocado, teniendo suficientes razones para que la policía interviniera e inicie un caso, algo lo cual parece ser que ya habían hecho debido a su presencia en el hospital. Takao cree que ellos ya tenían pruebas suficientes para suponer que este había sido un incendio provocado. Ambos inspectores confiesan que eso era cierto, mencionando que tras investigar el ataúd de Ikari, encontraron dentro un temporizador de ignición, siendo esto el extraño ruido el cual Yu había escuchado unos momentos antes de que todo explotara. Esto apunta a que alguien estaba detrás de todo esto. Naruse le dice a Takao que mejor se ahorrara sus consejos de aficionada, pues él estaba seguro que tarde o temprano darían con el culpable de este caso, pero
todavía algo no estaba claro para el joven médico, preguntando si la explosión en el funeral de Ikari y la muerte de Aoi podrían haber sido provocados por la misma persona. Los inspectores no dudan que pueda ser así. Después de todo, es extraño que los únicos que hayan sido afectados por incendios fueran ellos. Continuando con su interrogación, Naruse le pregunta a Yu si había visto a alguien sospechoso en el funeral. Luego de pensarlo un poco, el joven médico les habla a ambos sobre el misterioso motorizado que se encontró fuera del local, diciendo que este solo lo miraba en silencio usando un casco integral. Yu decide darles a ambos inspectores más información de lo que vio ese día, mientras que Takao se queda algo pensativa escuchando la charla en silencio. Más tarde, Yu se termina encontrando a Mai, hablando un poco con ella estando de salida del hospital. Esta chica comienza a preguntarle al joven médico si acaso estaba teniendo problemas de pareja con Takao, esto por la cara larga que tenía. Él solo niega las absurdas preguntas que hacía su colega, llegando junto a ella hasta el primer piso, donde una mujer lo llama de forma repentina, ya que un extraño sujeto el cual llevaba puesto un caso integral le había dejado una misteriosa carta a Yu en administración. El joven médico se muestra confuso al leer su contenido, pues esta resulta ser una especie de amenaza anónima, la cual termina dejándolo con muchas más dudas que respuestas, mientras iba junto a Mai a su vehículo. Aunque antes de que se diera cuenta, Yu escucha nuevamente un ruido muy extraño, esta vez proveniente de su auto, el cual sin previo aviso termina explotando enfrente de él, entrando en desesperación al ver que su preciado carro se estaba quemando y no podía hacer nada para salvarlo. Tras este suceso, Yu y Mai se encuentran aún aturdidos por lo sucedido, pero esto no evita que nuevamente el motorizado haga su aparición enfrente de ellos, haciendo otra vez unas señas misteriosas para luego retirarse del lugar. Al verlo, Yu no entiende lo que estaba pasando, pero él rápidamente se da cuenta de quién había sido el culpable de todos los problemas que han tenido hasta ahora. Yu piensa que lo mejor es ir a contarle todo a Takao, pero él cambia de opinión repentinamente, creyendo que esto era algo que debía solucionar él mismo, aunque él decide pedir ayuda a Mai para que le haga un pequeño favor. Nos trasladamos a un bosque. Yu va hasta este sombrío lugar a investigar, siendo observado por alguien entre las sombras. Se trataba del motorizado, el cual usando un bate decide acercarse hacia el joven médico para atacarlo. El plan de este tipo termina fracasando, pues Yu ya tenía previsto este golpe luego de haber leído la carta que este dejó en el hospital. El motorizado le lanza una botella a Yu, la cual provoca una pequeña explosión, aturdiéndolo. Este sujeto intenta llegar a su vehículo para huir del lugar, pero en ese momento alguien inesperado aparece. Se trata de otro motorizado, el cual termina por interceptarlo para que no pueda escapar. El tipo intenta atacar a quien estaba al frente suyo, pero este rápidamente termina por acabar con él usando un eficaz movimiento, dejándolo en el suelo. Se nos revela que este otro motorizado se trataba de nada más y nada menos que de Mai, quien había logrado interceptar a este sujeto gracias a que había tomado clases de Aikido en el pasado, algo lo cual termina por sorprender mucho a Yu. Luego de esto, el joven médico revela el rostro del culpable que les estuvo causando problemas desde el principio, Yuta Ashiya. La policía llega de inmediato al lugar de los hechos. Sakurai felicita a Yu por la gran captura que hizo, preguntándole cómo sabía que este tipo había sido el culpable todo este tiempo. El joven médico responde que él le había dado muchos indicios luego de ocurrir su primer encuentro. Después de todo, él tenía muchas razones para atacarlo. Además, esas extrañas señas que hacía, se trataba de un tic el cual solo él poseía, y que había notado luego de habérselo encontrado. Yu terminó de confirmar esto luego de llamar al número de este tipo, pidiéndole que le dejara entrar solo a la tumba de Enzo Ashiya. Si alguien llegaba a atacarlo tras hacer esa llamada, estaba seguro que él sería el culpable absoluto. Sakurai vuelve a felicitar a Yu por su gran trabajo, pero él le advierte que no volviera a hacer algo tan imprudente. Al fin y al cabo, ya habían muerto varias personas por este sujeto, y él no quisiera lamentar que hubieran más bajas luego de hacer eso. Tras terminar de regañar al joven médico, Sakurai se retira con su equipo del lugar. Yu y Mai se queda en el bosque. La colega del joven médico comienza a molestarle un poco por las palabras que dijo antes de venir hasta aquí, pues Yu había puesto la seguridad de Takao por encima de la suya, lo cual Mai considera que podría tratarse de amor. El joven médico intenta negar nuevamente las sospechas de la chica, pero ella solo continúa hablando hasta que finalmente deciden retirarse de igual forma. Yuta Ashiya es interrogado por Sakurai mientras era trasladado, aunque este parece no tomarle importancia a lo que le pasara, diciendo que ellos no entendían lo que estaba pasando, volviendo a mencionar que todos los que entraran en la tumba de Enzo Ashiya terminarían malditos y muertos. Al día siguiente, Yu y Mai le cuentan a Takao todo lo sucedido con Yuta Ashiya, mencionando que este había sido interrogado por la policía, admitiendo que estuvo involucrado en la explosión de su auto, aunque él seguía negando estar involucrado en los casos de Ikari y la muerte de Aoi. Mientras seguían hablando, Yu nota a su mentora con una mirada algo preocupada. En eso, él recibe una llamada por parte de emergencias, donde pedían que les apartaran un lugar, debido a que tenían un paciente que estaba muy grave. Mientras Yu prepara todo para recibirlos, les pregunta a sus compañeros en qué clase de situación estaba el paciente, aunque luego
luego de escuchar los síntomas que tenía, todos en el lugar se quedan en shock tras escuchar el nombre de este paciente, tratándose de nada más y nada menos que de Murota. El historiador es trasladado hasta el quirófano mientras es atendido por el personal del hospital. Haruka, su hija, le cuenta a Yu todo lo ocurrido con su padre hasta que finalmente llegan para iniciar con su revisión. Todo el equipo del hospital se encarga de ver la situación del paciente, aunque luego de ver unas extrañas quemaduras en su cuerpo, todos están de acuerdo que lo que le estaba ocurriendo no era para nada normal. Con su último aliento, Murota menciona que esto era por la maldición de Enzo Ashiya, pero antes de que puedan hacer algo más, el cuerpo del historiador comienza a prenderse en llamas causando un gran alboroto en el hospital. Takao le pide a Yu que le quitara la máscara de oxígeno antes de que todo empeore, pero ya era demasiado tarde. El incendio comienza a extenderse por toda la sala, dejando el cuerpo de Murota calcinado a plena vista de todos en el lugar, que no pueden hacer nada más que mirar este terrible suceso. Tras el terrible accidente de su padre, la hija de Murota, Haruka, tiene una pesadilla donde ve cómo el historiador se acerca hacia ella prendido en llamas. La chica es despertada por el joven médico, tratando de tranquilizarla. Haruka pregunta por su padre, aunque este comenta que lamentablemente él había fallecido luego de lo ocurrido. Yu decide dejar descansar a la chica por ahora, pues ella debe estar muy conmocionada luego de presenciar la muerte de Murota. En la estación Tanashi, Naruse y Sakurai se encuentran interrogando a Yuta Ashida por lo ocurrido con los 3 casos relacionados con incendios, pero ellos seguían sin obtener nada. Por otro lado, la pequeña prota se la pasa investigando en su hogar la razón de por qué el cuerpo de Murota pudo haber entrado en ignición de forma tan repentina, usando todo su conocimiento médico para lograrlo. Yu se presenta en el lugar, encontrándose también con Mai. Él les comenta a ambas la horrible situación que estaba atravesando Haruka después del accidente. Como era de esperar, el joven médico no se sorprende que su mentora esté concentrada en su investigación como de costumbre. Mai tiene la duda de si acaso Murota pudo comenzar a arder por algún tipo de bomba incendiaria. Yu descarta esto al instante, debido a que ellos podrían haber visto fácilmente esta por el tamaño que ocupaba. En eso, Yu recibe una llamada inesperada por parte de Sakurai. Este le pide al joven médico hablar con Takao. Yu le pasa la llamada a su mentora mientras ella seguía investigando. Takao le pregunta al detective si ya había visto el historial clínico de la mujer e hija de Murota. Sakurai le cuenta la información que pudo conseguir. Además, él revela que no habían conseguido nada aún de la autopsia al cuerpo del historiador, así que aún tomaría un poco más de tiempo ver qué encontraban. Takao corta la llamada, muy frustrada por no tener todavía la última pieza del rompecabezas, pensando que todo sería más fácil si tuviera al menos un poco de la sangre de Murota. Sin embargo, Mai le comenta a la pequeña prota algo de suma importancia, ya que realmente ellos sí tenían guardado un poco de sangre del paciente, pues Mai lo había extraído antes de que el cuerpo de este se incendiara, siendo lo más probable que ahora esté guardado en el laboratorio. Takao se da cuenta que no habían resultados sobre los análisis hechos a la sangre del historiador. Yu cree que de seguro no veían necesario hacerlos al ver que este había fallecido, así que tras ya saberlo, Takao ordena que hagan el análisis ya mismo antes de que pase más tiempo. Pasadas unas horas, la pequeña prota ve los resultados enterándose de lo peor: disfunción hepática y renal, coagulopatía, vómitos y otra gran cantidad de síntomas son vistos en los resultados de la sangre de Murota. La pequeña prota tiene un momento de revelación uniendo todas las piezas que tenía en su mente, logrando llegar de ese modo a una conclusión. Takao le dice a Yu que debían irse de inmediato. El joven médico no entiende dónde pensaba ir su mentora, pero teniendo su auto destruido, sería imposible que ellos puedan moverse al hospital. Debido a eso, Mike decide darle a Yu las llaves de su motocicleta para que la use por el momento. Takao le agradece a la chica, yendo justo ahora al lugar donde daría el diagnóstico de este misterio. En el almacén de la familia Murota, un sujeto extraño pone un detonador mientras va llenando el lugar de gasolina. ¿Pero con qué fin hacía esto? En ese instante, Takao llega al almacén sorprendiéndolo. Yu va hasta donde estaba su mentora, sorprendiéndose al ver que este misterioso sujeto se trataba de nada más y nada menos que de Masashi Kagaya, el ayudante del historiador. Takao comenta que ya había avisado a la policía, así que sería en vano que hiciera algo por huir. El joven médico le pregunta qué hacía aquí, notando el fuerte olor de la gasolina que había esparcido. Takao responde que él tenía pensado quemar el almacén, siendo que así él podría eliminar todas las pruebas que se hayan dejado por aquí. Yu se muestra confuso ante lo que ella decía. Takao intenta explicar de mejor modo a lo que se refería, haciendo una pequeña recopilación de los crímenes que se fueron acumulando con el pasar del tiempo, desde el incidente del criptococo, la muerte de Aoi Kuramoto, el incendio del ataúd de Ikari y la combustión de Murota, agregando como extra el incendio provocado al auto del joven médico. Bueno, todos estos sucesos fueron puestos como prueba de que la maldición de Amyoji era real. Sin embargo, luego de que ellos investigaran cada uno de los casos, lograron desmentir esas suposiciones.
primero con el auto de Yu y el incendio del ataúd, y luego la grave enfermedad de Murota y Kari. La clave estaba en el segundo y cuarto caso, pues la mayor prueba acerca de qué causó la combustión espontánea de Aoi Murota estaba oculta en este almacén el cual Kagaya tenía pensado incendiar. En estado de shock, Yu le pregunta a Takao cuál era la causa que ocurrieran ambos incidentes. Bueno, la pequeña revela que las dos muertes fueron causadas por culpa del fósforo blanco. Takao explica de mejor modo qué era este componente, siendo mejor conocido como un isótopo del fósforo altamente venenoso. Si alguien lo consumía de algún modo y lo hacía en altas dosis, terminaría sufriendo los mismos síntomas que fueron detectados en la sangre de Murota, lo cual haría que una persona muriera en solo un par de horas. Lo que sufría Murota se trataba de una intoxicación aguda por fósforo blanco, pero eso era lo de menos comparado con lo que este isótopo era capaz de hacer. Al tener un punto de ignición muy bajo, era muy fácil que este se incendie a cierta temperatura. Takao comenta que dentro de este almacén tenían guardado fósforo blanco, el cual era capaz de inflamarse en tan solo 50 grados, e incluso dependiendo de la humedad podía prender en menos temperatura. Este tipo de fósforos causaron grandes accidentes en el pasado, así que estos fueron prohibidos en su totalidad tras pasar un tiempo. Si bien hoy en día no debería haber rastro de ellos, dentro de la caja fuerte que le mostró Murota anteriormente había una gran cantidad de cajetillas guardadas. Esta era la razón por la cual tanto el historiador como Aoi fueron prendidos en llamas. Ambos tenían guardados cajetillas de fósforo blanco, y al exponer estos a cierta temperatura, hicieron que se encendieran. Esa era la respuesta tras la combustión espontánea de dos seres humanos. En ese momento, Sakurai, Naruse y Haruka llegan al lugar de los hechos. Los inspectores preguntan qué es lo que ocurría, pero el rostro de Kagaya cambia rápidamente al verlos, echando el resto de la gasolina al suelo para luego amenazar a todos diciéndoles que no den un paso más. El ayudante de Murota confiesa que él fue el culpable tras todos esos accidentes. Él menciona que no huirá, puesto que él tenía planeado en un inicio quemar el almacén y eliminar las pruebas luego de asesinar al historiador. Esto como venganza al haber sido explotado por él tantos años como su trabajador. O bueno, al menos eso es lo que Kagaya quería hacer ver. Takao lo interrumpe en ese momento, diciendo que claramente su única opción era quemar este lugar. Después de todo, así él lograría deshacerse de aquella caja fuerte que nunca fue capaz de abrir por sí mismo. Todos se preguntan a qué se refería Takao con eso, pero la respuesta era más que obvia. La pequeña prota retoma el incidente del ataúd y Kari. Si bien en un principio ellos podían pensar que el culpable tras este había sido Yuta Ashida, la verdad es que no era así, pues quien había puesto el detonador dentro del ataúd había sido el mismo Kagaya. ¿Pero para qué haría eso? Sencillo, para así darle una coartada al verdadero asesino detrás de este misterio. Takao llega a la conclusión de que el detonador fue puesto mientras transportaban el cuerpo de Ikari al funeral, pero a la vez que eso ocurría el verdadero asesino ya tenía entre manos acabar con Murota usando el fósforo blanco. Solo el incidente anterior a este causaría una conmoción previa que el siguiente sea ocurrido. Así toda la atención sería desviada en uno, mientras que el otro apenas se iba desarrollando. Pero en el caso de que descubriera cuál era la razón real detrás de la muerte de Murota, el causante del primer incidente, en este caso Kagaya, cargaría con toda la responsabilidad con tal de proteger a la mente maestra. La doctora decide tomar en cuenta todo lo que recopiló hasta ahora, dando como conclusión final que solo una persona lo suficientemente cercana a Murota que pudo ser el culpable de su asesinato, además de encajar con todas las piezas, siendo este nada más y nada menos que Haruka, su hija. En ese instante, Kagaya intenta negar la acusación de Takao, pero hacer eso era inútil, ya que tras recopilar un poco de información respecto a la familia de Murota, la pequeña prota logró dar con algo muy curioso. Resulta que tanto Haruka como su madre eran víctimas de violencia doméstica desde hace ya un tiempo, esto notándolo por el historial clínico de ambas. Ellas habían pasado por distintos hospitales donde eran tratadas luego de recibir graves fracturas, esto con el fin de esconder el retorcido secreto de Murota. Además, se revela que la verdadera razón por la cual Haruka había decidido volver a casa de su padre para ayudarlo con su salud era porque quería vengarse luego de lo que él le había hecho a su madre, puesto que después de que fuera hallada fallecida, en las radiografías de la mujer se podían ver múltiples fracturas. Por consiguiente, Haruka debió suponer que su madre fue asesinada por su propio padre. Ella hizo todo lo posible porque los fósforos blancos en la ropa de este se incendiaran por sí solos mientras ocurrían los demás incidentes, pero al ver que no ocurría nada, optó por echar este polvo dentro de la comida del historiador, llevando a su padre al hospital donde la cajetilla que tenía en su ropa terminaría encendiéndose luego de ser expuesto a una gran temperatura por su equipo médico. Tras agregar un par de detalles más, Sakurai le pregunta a Haruka si lo que decía Takao era cierto. A pesar de los gritos de Kagaya pidiéndole que no dijera nada, la chica decide confesar su verdad tras esta historia, al ver
que nadie pensaba en ayudarlas a su madre y a ella, decidió actuar por su cuenta para hacer justicia por mano propia, pero al menos para Haruka, esto ya había sido suficiente, y no tenía de otra más que acabar lo que inició ella misma. Sin previo aviso, la chica enciende un fósforo de una cajetilla que tenía guardada, incendiando todo el almacén a plena vista de los presentes. Yu lanza a Takao fuera del fuego, quedándose dentro mientras Sakurai aleja a la pequeña prota que intenta detener a su colega pidiéndole que no se quedara. Finalmente, todos son llevados fuera del almacén excepto Yu y Haruka. El joven médico intenta convencer a la hija de Murota que esa no era la salida, pero ella hace caso omiso a lo que él le dice, dispuesta a acabar con su vida sin importarle nada. Estando a punto de perder la conciencia, Yu no sabía qué más hacer para que ella entrara en razón, aunque en ese momento, la voz de Takao resuena en el aire, estrellando la moto de Mai para quitar los escombros del lugar y entrar a salvar a Yu. Ella le pregunta a este si acaso tenía pensado morir, pero él le señala a la chica, quien yacía en el suelo a punto de terminar con su vida luego de haber causado tantos problemas. Takao se acerca a Haruka, haciéndole ver las cosas con más claridad, diciéndole que morir de este modo era algo demente. Si bien ella no sabía cómo se sentía el ser una genio, Takao comprendía al menos una cosa, siendo que su madre había sacrificado su vida para poder salvarla de Murota, así que morir de este modo luego de que hiciera tanto para protegerla, sería un insulto al esfuerzo que hizo. Tras escucharla, Haruka al fin entra en razón, rompiendo en llanto luego de darse cuenta de la locura que tenía pensado hacer. Policías y bomberos llegan al lugar de los hechos. Takao comenta que la condena de la chica sería muy larga por los delitos que cometió, aunque ella espera que en un futuro tal vez pueda ser liberada para poder enmendar sus errores. Luego de eso, Yu le dice a su mentora lo bien que se vio al hablar con Haruka, pero el joven médico se termina ganando un golpe por hablar, ya que Takao aún estaba molesta por lo que él estaba a punto de hacer si no entraba con la moto de Mai, aunque Yu también le estaba agradecido por haber entrado a salvarlo. Takao menciona que más le valía dárselas, pues ahora él sería el responsable de pagar la moto de su colega, cosa que termina dejando a Yu desconcertado. Por otra parte, en una firma de abogados, vemos a Masuru, hermana de Takao, recibiendo la extraña demanda de un cliente, el cual estaba relacionado directamente con el Hospital General Tenikai, pues la demanda planteada por este acusante en cuestión iba dirigido para Takao Ameku. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la parte 7 si es que eres de un futuro no muy lejano, y la puedes ver tan solo tocando la pantalla. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.